¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar hablando de la última encuesta que ha publicado Ipsos sobre la evaluación de la gestión pública, gobierno y entidades del Estado, así se titula, y para eso estamos con Guillermo Loli, director de Ipsos Perú. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Raúl. Muchas gracias por la oportunidad para conversar. A ti por aceptar nuestra invitación. Hablemos en términos generales antes de entrar al detalle, digamos, de la encuesta que ustedes han publicado. La primera sensación que uno tiene cuando ve los números es que nos hemos estancado. Estamos en una meseta. Las cosas no cambian de momento. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos como en este juego de inmóvil. Hace buenos meses está la situación de la gestión pública similar, ¿no? Si vemos el gráfico o las encuestas de los últimos 3 meses, la presidenta pues está en ese 14%, ¿no? Que no ha variado y por encima, obviamente, 75, cerca del 80% de desaprobación, ¿no? Sí. Repitiéndose, obviamente, las tendencias, ¿no? Un poquito mejor en Lima y muy complicada en el interior del país, ¿no? Ahora, eso es muy importante, lo que acabas de mencionar, la distancia entre Lima y el interior del país. Esta se mantiene, el interior del país sigue siendo realmente crítico con el Ejecutivo, aunque Lima no ve con buenos ojos tampoco al legislativo, es verdad. Sí, efectivamente. En Lima aprueba a la presidenta Dina Boluarte alrededor de 20%, 22% para ser exacto, ¿no? Sí. Es más o menos un número que ella debe valorar, seguro, en Seguro. Lima, ¿no? En el interior sí es muy complicado, como te decía. Por ejemplo, en el sur tiene un dígito, 4% de aprobación. En el oriente, 8% de aprobación, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista regional, lo urbano, el tema urbano está en 12% y la zona rural 6%. Entonces son indicadores, son porcentajes muy complicados que claramente hacen pensar que la tendencia pues va a ser muy difícil de revertirla, ¿no? Sí, ahora es un consuelo bien relativo. De todas formas, cuando uno ve estas cifras, yo no puedo dejar de pensar en esta historia de la muerte de Lady Di, cuando se vieron las encuestas por la gestión de la corona frente a la muerte de Lady Di, y el 50% de los ingleses desaprobaban a la reina, y la reina no podía entender que la mitad de su población no estuviera de acuerdo con ella. Esas cifras en el Perú pues serían soñadas por cualquier político. No, obviamente, no se ven. No se ven hace un buen rato, en los últimos años no se ven, ¿no? Desde el mandato del expresidente Castillo, pues venimos con indicadores muy bajos y ahora esto no ha variado. Y como señalábamos al inicio, estamos como detenidos, ¿no? O sea, de manera ya se reiterada en estos últimos meses, ¿no? Ahora, este 22% de limeños que aprueba a Boluarte, ¿lo hace por qué razón? Es decir, yo te planteo 2 alternativas. ¿Lo hace por una buena gestión o lo hace básicamente porque no es Pedro Castillo? Yo pienso que es por la segunda razón, ¿no? Principalmente por eso el rechazo a la gestión de Castillo era muy alta en Lima y yo creo que es eso, ¿no? Ya no está Castillo, de alguna manera es lo menos malo. Está basada principalmente en los niveles A-B, ¿no? Ahí es donde tú encuentras por encima del 20% de la aprobación, un poquito del C también, ¿no? Que sí pesa un poco más en Lima. Pero es principalmente por eso, no no es una gestión hacia lo positivo, ¿no? Al Sí. reconocimiento que se está haciendo bien las cosas. Sí, es que tampoco, digamos, uno ve la gestión de Boluarte y no encuentra realmente méritos más allá de su propia supervivencia, que es lo que le quita básicamente todo el tiempo al Ejecutivo. No encontramos una agenda propositiva. No hay ninguna variable que tú digas que el gobierno está haciendo pues una gestión que por ahí puede haber alguna tendencia de revertir, ¿no? Sí. De indicadores positivos, ¿no? Si repasamos los principales problemas del país, pues no se está viendo nada significativamente importante, ¿no? Seguridad, corrupción, reactivación económica, ¿no? Hay indicadores, y más de un experto ya está pues, hablando de indicadores ya complicados en la economía peruana, ¿no? Sí, efectivamente, de un impacto, digamos, de las últimas gestiones en la economía que va, evidentemente, pasarle la factura también al gobierno de Dina Boluarte. Ahora, esta situación económica evidentemente se va a volver más compleja todavía
con los fenómenos de la naturaleza que se avecinan a nuestro país. Ese es un gran problema para el gobierno de Dina Boluarte, pero quizás sea también su oportunidad de demostrar algún tipo de capacidad de gestión. Sí, efectivamente lo hemos conversado anteriormente, ¿no? O sea, está anunciado todos estos problemas y podría ser una variable de demostrar eficiencia del Estado, que generalmente no pasan, ¿no? Pero si ella quisiera demostrar que los ministros y los funcionarios, el aparato estatal puede funcionar bajo su liderazgo, pues es ¿no? Estamos, como se dice, esperando que lleguen estos lamentables, seguro, efectos de la naturaleza, y ojalá pues ella pueda, por el bien sobre todo de la población que más van a ser afectadas, demostrar que ejerce un liderazgo positivo, ¿no? Frente a esto. Uh-huh. Ahora te lo pregunto porque hablábamos antes de la entrevista al aire, y esta situación, digamos, de calma chicha o de meseta, como queramos llamarla, tarde o temprano se modificará, es decir, tarde o temprano ocurrirá algo que probablemente haga que los peruanos reaccionen y que la situación que ahora está viviendo una suerte de inercia se active. Eso puede ser los fenómenos naturales o puede ser una crisis política muy grave. Lo cierto es que es poco probable que la cosa siga así para siempre. Sí, yo no, claramente no. Hay la posibilidad política, algún destape, ¿no? O sea, ella, de alguna forma, la presidenta, está con algunos cuestionamientos, algunas dudas, y obviamente que pues el manejo de la crisis ambiental pues sea pues terrible, podría generar lo que se mantiene, no lo hemos preguntado, pero en anteriores meses. Si tú le preguntas a la gente, en este momento no se conversa, pero si tú le preguntas a la gente por esta calma chicha que hablas, ¿no? Sí. Si quiere el adelanto de elecciones, continúa la gran mayoría de peruanos que quisieran un adelanto de elecciones, que quizás no se termina de activar porque están preocupados en la economía, ¿no? En tratar el 80% de la población es independiente, Sí. ¿no? Entonces, pero está ahí, está latente, y también por el hecho que quizás no hay hacia dónde, más allá de ir al adelanto, hacia dónde se iría, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso a ese adelanto de elecciones? Quizás eso es lo que la agenda más adelante pueda demostrar para que pueda activarse o pueda salirse de esta calma chicha que hablamos. Ahora, esta encuesta demuestra una vez más algo de lo que hemos hablado ya varias veces y de lo que se ha discutido, yo creo, mucho en nuestro país, y es este absoluto divorcio que existe entre la ciudadanía y sus autoridades, ¿verdad? Es decir, las autoridades están tan desconectadas de la ciudadanía que resuelven en contra de los intereses de la ciudadanía. No piensan en sus necesidades, nombran autoridades abiertamente corruptas, y además toman decisiones que van abiertamente en contra de la ley y lo hacen a cara descubierta. ¿Qué dice la ciencia demoscópica sobre esto? ¿Esto se puede mantener? Es decir, supongo que el único límite es el cero aritmético para lo que estamos viendo. Se ve claramente en la legitimidad del Congreso, ¿no? Ahí yo creo que es uno de los poderes de Estado que no hay día que no se agreda a sí misma, ¿no? O sea, es impresionante el nivel de cómo destrozar una institución, ¿no? Cómo hacerla daño día a día. Han tenido la oportunidad nuevamente ahora con una nueva elección de mesa directiva y claramente pues el presidente actual del Congreso pues tiene serios cuestionamientos, el nivel de aprobación no se ha mejorado para nada, ¿no? Está alrededor de 10%, Sí. él empieza creo que con 10% de aprobación, ¿no? Claramente es muy complicado salir de la crisis política, salir de la crisis institucional con este tipo de decisiones que tienen la clase política, ¿no? Los dirigentes en este momento están tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, ¿no? Es muy complicado. Ahora, es bien interesante analizar justamente la desaprobación del Congreso, que como dices tú, ha seguido cayendo, ha caído 2 puntos en su última encuesta.
Actualmente tiene 83% de desaprobación, pero donde tiene más desaprobación es en Lima, con un 85%. Eso lo decía hace un rato, digamos, esta evaluación contradictoria entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿A qué factores puede atribuirse? Al hecho de que Dina Boluarte es una figura que por su condición de presidenta está más vinculada a la propia Lima, a la estabilidad y al rechazo a Pedro Castillo, y en el caso del Congreso al hecho de que los representantes están disgregados, que hay representantes también de provincia, no solo limeños. ¿Ese puede ser un factor? Sí, puede ser un factor. Hay muchos representantes de provincias que en este momento no pueden regresar a sus localidades. Sí, es Muchos verdad. de ellos que han sido elegidos bajo banderas que en este momento no se ven pues reflejadas en esos votantes. Es una posible explicación. Y el otro es lo que comentamos hace un rato, o sea, el nivel de desaciertos, ¿no? De impunidad, de encubrimiento, creo que ha puesto en un nivel, revisábamos cifras en Ipsos, este es uno de los congresos más desaprobados que ha tenido los últimos años, ¿no? Que venimos realizando encuestas, y no se ve una posibilidad de salir de ese nivel de desaprobación, y creo que es lo que estás mencionando tú, ¿no? Uh-huh. Claramente no hay un lugar donde ellos puedan apalancarse, claramente. Sí. Ahora, frente a eso, digamos, como decías tú, la elección de una mesa directiva era una posibilidad de renovación, la posibilidad de mostrar un nuevo rostro, de alguna manera reencaucharse. Pero claro, parece que no hay de dónde sacar un congresista que tenga algún mínimo de potabilidad, porque ahora vemos al señor Soto, presidente del Congreso, que tiene una desaprobación de 66% y que arrastra una serie de denuncias, yo las he enumerado hace un rato, que son francamente tremendas para no solamente un presidente del Congreso, sino para cualquier autoridad pública. Sí, no, claramente, ¿no? Es increíble que se haya elegido una persona tan cuestionada, ¿no? O sea, tiene el derecho a defender los cuestionamientos, pero de verdad, el simple hecho de que tenga esos cuestionamientos implicaba pues una revisión de del candidato, del presidente, ¿no? El problema es que no hay mucho cuadro de dónde sacar en el Congreso, y eso quizás nos lleva, el otro día conversamos también, a la necesidad de revisar la ley que prohíbe la reelección de congresistas, sí, que es necesario revisarla porque independientemente de que te guste el color político, hay gente que merece y que sabe hacer, obviamente, labor parlamentaria y que podría claramente aportar mejor en ese poder ejecutivo y que se presume cuidaría mejor su reputación y su imagen, ¿no? De cara a poder tener cargos en comisiones o en la misma mesa directiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, no estamos revisando cada caso de los presidentes de comisión, que también llevan o suman en contra de esta... Bueno, ayer hemos visto el caso de la Comisión de Ética, que ni siquiera ha sido querida en el propio Congreso. O sea, el señor Salguana felizmente salió a decir que no podían pues estar unos integrantes en la Comisión de Ética que estaban acusados por la propia Comisión de Ética. Claro, sí. En este periodo legislativo, la impunidad, ¿no? Es una de las características que la gente más rechaza y que hace que obviamente veamos indicadores tan pobres, ¿no? Ahora, vamos a la gestión del Ejecutivo. En primer lugar, Alberto Tarola, que como presidente del Consejo de Ministros ha caído a 74% de desaprobación. El 11% lo aprueba, es decir, tiene una aprobación que es menor todavía que la de la presidenta de la República. Esto es peor, por supuesto, en el interior del país. ¿Cómo van los datos de Otárola si lo analizamos por regiones? Sí, no, como bien señalas, es datos muy depresivos, ¿no? Similar en el sur, es 2% prácticamente dentro del margen de error, ¿no? O sea, en la zona rural 9%, de verdad indicadores muy pobres. Ya otro primer ministro hubiera revisado, un presidente hubiera revisado su permanencia, había una posibilidad,
antes del discurso, ¿no? Se habló que el 28 de julio podía producirse un cambio. Cambiar un aire donde en cualquier país normal creo que se revisaría una figura que no necesariamente le está sumando a la presidenta, que ya tiene indicadores complicados, ¿no? Sí. Entonces, al igual que la presidenta, están pues que en esa meseta, es parte de este estancamiento que hay. Pero ¿no? esto que dices es terrible, porque lo que estás diciendo es que la vinculación, la alianza entre Otárola y Boluarte es tan estrecha, forzada por las circunstancias, que la presidenta ha perdido un fusible, algo que es indispensable para ejercer su cargo, es decir, que el ministro sea el responsable político de la gestión y que ella, digamos, se mantenga en un segundo plano en ese sentido. Sí, no, que generalmente se utiliza, ¿no? Ese fusible. Por supuesto. Cuando claramente no te está sumando, pues se activa y se hace un cambio, ¿no? El tema es quién quiere entrar a un gobierno que tiene, pues, serios problemas de legitimidad, ¿no? Quizás eso sea una posible explicación de a quién encontrar, ¿no? Pero bueno, es parte de la tarea como presidenta que debería revisar, ¿no? Revisarse a la hora de la decisión, porque claramente no creo que el primer ministro Otárola pueda revertir una imagen hacia lo positivo, ¿no? Finalmente está la gestión de Dina Boluarte, 79% de la desaprobación de Boluarte es mayor que la de Otárola, pero su aprobación también es mayor, con un 14%. Sí, estás hablando habíamos hablado de la presidenta al inicio, ¿no? Sí. Sí, claro, sí. Que ya estaba, pues, como bien hemos explicado, 11% de aprobación. No, 14%, efectivamente. 14, sí. Y como mencionábamos al inicio, pues, solamente un poquito mejor en Lima y muy bajo, pues, en el interior del país, ¿no? Y claramente donde viene el voto, principalmente vino el voto casillista, pues, más allá de la deficiencia y que hablamos de que no hay nada que apalanque al gobierno, hay también un rechazo a ese voto que considera mucha población de traición, ¿no? De las banderas que llevó a Castillo y a su fórmula presidencial al poder, ¿no? Y finalmente, Guillermo, ya poniéndonos en el terreno especulativo, aunque yo entiendo que tú tendrás información que nos ayudará a encontrar una respuesta. ¿Qué es lo que están buscando los peruanos en estas circunstancias para salir de la crisis? ¿A Bukele? ¿A Milei? ¿A Michele? Digamos, una mezcla de los dos. Sí, es una posibilidad. Claramente el Perú, la opinión pública está buscando solución de problemas, ¿no? Ajá. Eficiencia, ¿no? Está cansada. Y ese es un caldo de cultivo a un discurso, claro, ¿no? Tipo Bukele, tipo Milei, ¿no? En el cual está rechazando al sistema actual. Y eso, de alguna forma, se vio, obviamente con otro color político, en el 21, esa búsqueda del cambio, esa búsqueda de que la cosa funcione. Entonces, está abierta la posibilidad hacia ese tipo de discurso político, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Yo creo que en ambos lados se puede quemar la pradera, ¿no? Que nos lleve a un escenario más complicado que el 21, creo. Perdón, ojalá que no sea así. Guillermo Lolli, director de Ipsos Perú. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un gran abrazo. Un abrazo, Raúl. Cuídense mucho. Que esté muy bien. Gracias. Adiós.